A continuación, invitamos a Luis Ortiz Santiago, presidente municipal de San Agustín Etla, quien nos dirige el mensaje de bienvenida. Muy buenas tardes a todas y a todos los presentes. San Agustín Etla lo recibe con los brazos abiertos a este evento con motivo de la entrega del reconocimiento al maestro Jaime Martínez Luna por su gran trayectoria y trabajo que ha hecho a lo largo de su carrera. San Agustín Etla es un pueblo hospitalario y acogedor, y pues aquí nos encontramos en este majestuoso recinto que alberga el Centro de las Artes de San Agustín, que se construyó albergó lo que fue la fábrica de hilados y tejidos de aquí del barrio de Soledad Vistahermosa, pero con la intervención del finado maestro Toledo logró rescatar este edificio, y que pues ahora se promueve la cultura y las artes, y que ahora está a cargo de aquí del maestro licenciado Daniel Luna Wilson. Sean bienvenidos aquí a la comunidad, que tengan una estancia agradable y placentera, y este magno evento se conmemora en la 41ª Feria Internacional del Libro de Oaxaca, así que sean cordialmente bienvenidos. Gracias. Cedemos la palabra a Vania Reséndiz Serna, directora general de la Feria Internacional del Libro de Oaxaca. Gracias, Sam. Muy buenas tardes a todas, todos, todes. Es un honor para mí poder estar en este evento que nos entusiasma muchísimo a quienes conformamos la 41 Feria Internacional del Libro de Oaxaca. Agradecemos a nuestro homenajeado por aceptar este gesto que hemos preparado con mucho cariño para él y para su familia, aquí presente. Muchas gracias a los integrantes de la banda de música de Guelatao por su participación, a las autoridades municipales de San Agustín Etla y de Guelatao que nos acompañan, por supuesto, a los integrantes de la mesa de homenaje y, por supuesto, a todo el equipo del Centro de las Artes de San Agustín por su apoyo. Cuando al inicio de este año tuvimos las deliberaciones sobre quién recibiría el reconocimiento Filo a la Trayectoria de esta edición, la emoción y el entusiasmo fueron unánimes al surgir el nombre de Jaime Martínez Luna. Llegó el día y aquí estamos, festejando su vida y obra en una comunidad que nos ha abierto las puertas para poder celebrarle. Hace unos días, cuando a la hora de dormir de mi hija, escogió los libros que esa noche escucharía para comenzar sus sueños, me preguntó: «Mamá, ¿por qué se llama libro?». Yo, atónita por el cansancio del fin de una jornada, no supe qué responder. Lo único que pude decirle es: «Lo investigo y te digo». Busqué en internet y encontré la más simple técnica de las definiciones: conjunto de hojas de papel unidas por un lado y protegidas con tapas. Aunque ajena a la etimología de la palabra, que hace referencia a la corteza vegetal con la que en la antigua Roma se producía el papel, encontré muy fértil esa breve y concisa definición de diccionario, ya que describe, de alguna manera, la labor colectiva, comunal, que rodea los libros. ¿Qué es una feria del libro? Sino el esfuerzo colectivo por promover la circulación de esos objetos en los que se contienen las historias que nos conforman, gracias a las cuales podemos, de cierta manera, protegernos, que nos unen y nos invitan a ayudarnos entre nosotros. Es en ese sentido que pienso en el trabajo en torno a la comunidad que nos plantea Jaime Martínez Luna. Y creo que la sinergia entre los libros, una feria dedicada a estos, y el trabajo de nuestro homenajeado se presente. Por todo esto, siento que una de las
motivaciones de quienes conformamos el equipo de la Filo es tener como referencia el trabajo de personas como Martínez Luna. Sé que hay mucho que aprender y por hacer, pero ahora estamos aquí escribiendo nuestras historias al lado de seres que trabajan en los cuidados de los lugares que habitamos en común, que protegen sus territorios, así como las tapas de un libro resguardan nuestras historias, y que quienes somos las hojas que lo formamos, agradecemos esa protección y posibilidad de escribir juntos nuestros rumbos. Mi deseo es que la música nos guíe para poder caminar organizados y así hacer de este presente un lugar más habitable para todos. Muchas gracias. Bueno, no nos resta más que cederle la palabra a Luis Hernández Navarro para dar inicio a esta mesa homenaje. Es un honor para mí estar en este homenaje a Jaime, de quien he aprendido a lo largo de muchos años a ver este país y a ver este mundo de otra manera, y de compartir la mesa con Yasnaya, de quien aprendo todos los días, y no exagero si digo todos los días, también a mirar con otros ojos a este país y a sus luchas desde abajo. Hace ya muchos años, el escritor Víctor Hugo decía que no hay nada más poderoso que una idea a la que le ha llegado su tiempo. La idea de la comunalidad, la práctica de la comunalidad, le ha llegado su tiempo. Y por eso es tan poderosa y por eso va más allá de las comunidades en donde esta idea ha nacido. Si durante decenas de años la comunidad de Guelatao, en donde nació Jaime y donde ha servido Jaime, ha sido el lugar ritual para celebrar el nacimiento de Benito Juárez y lo que significa para el Estado-Nación mexicano, si Guelatao ha sido el lugar de llegada de los políticos en campaña y de los presidentes para celebrar la formación de nuestra nación, hoy Guelatao es también mucho más que eso. Hoy Guelatao es la semilla que nos muestra que otro mundo puede germinar. Hoy es la muestra de que la expresión autónoma y potente de una comunidad tiene la capacidad para transformar a este país más allá de sus coordenadas en el Estado-Nación. No deja de ser una ironía que durante muchos años las experiencias de lucha en la Sierra Juárez fueran una excepcionalidad histórica y que hoy, a la vuelta de 30 o 40 años, sean una referencia universal de la lucha de los pueblos indígenas y de la humanidad por hacer más humano este planeta. Y es una verdadera ironía. Y creo que la ceremonia de reconocimiento a Jaime es precisamente el momento en el que estamos atisbándonos hasta dónde ha llegado la fuerza y la influencia de este concepto de comunalidad que él, junto con Floriberto y con juntos otros compañeros, ayudó a construir hace ya muchos años, entre 1979 y 1983, si no estoy mal. Es decir, que una experiencia aparentemente periférica, una experiencia que se vivía en los bordes desconocidos del mundo urbano y de la gran capital, está terminando siendo una experiencia que nos muestra un camino distinto que se puede recorrer para construir un mundo más justo bajo otras coordenadas. Y le debemos a Jaime el que él haya, junto con las comunidades,
sistematizado esta experiencia, la haya ordenado y nos haya permitido asomarnos a esa ventana. Supe, si no recuerdo mal, y la memoria ya a mis años falla, de Jaime en el año de 1976, gracias a un amigo común, su compadre Francisco Abardía. Nosotros le llamábamos Paco Quinto, porque habían sido 5 Pacos que habían militado juntos en una organización revolucionaria de los años 60, 70, la Liga Comunista Espartaco, y luego Paco se vino aquí a trabajar con las comunidades indígenas y a trabajar en lo que fue la coalición de promotores bilingües que hoy es la CEMPIO. En aquel entonces comenzaba ya a vislumbrarse una situación muy peculiar en el estado de Oaxaca de luchas populares. Un año después, si no recuerdo mal, se vienen las grandes movilizaciones de protesta en contra del gobernador Zárate Aquino, con aquellas consignas de que caiga el asesino, que caiga Zárate Aquino, pero simultáneamente se realizan por todo el estado tomas de tierra, tomas de alcaldías, y el estado entra en una efervescencia que parecía ser como una olla de agua que está en un momento en el que el agua comienza a hervir y está llena de burbujas por los 570 municipios del estado. Parecía ser que en cada municipio había un proceso de ruptura a punto de empezar. Muchas cosas habían cambiado ya para ese momento en el México rural y en el México indígena. Y no estoy equiparando a México rural con México indígena. El México indígena es mucho más amplio del México rural. Pero procesos como el de la reforma agraria, la alfabetización, el indigenismo y la asistencia social, procesos como la electrificación, habían venido transformando tanto las comunidades rurales como las comunidades indígenas en otra cosa. Y habían comenzado a crear las condiciones para la emergencia de un nuevo sujeto autogobernado. No es que ese sujeto se hubiera ido alguna vez o no existiera, pero sí comenzamos a ver cómo ese sujeto que estaba replegado en ese momento en sus comunidades, habían emergido en distintos momentos, ¿no? En la Mije, por ejemplo, en los 50, a mediados de los 50, de manera muy beligerante, ahora comenzaba a emerger por todo el país y se expresaba en eventos como la realización del Congreso Indígena de San Cristóbal de las Casas, promovido por el obispo Samuel Ruiz, o después en la respuesta estatal a ese Congreso, un año más tarde, con la formación del Consejo Nacional de los Pueblos Indios y la formación de los consejos centrales indígenas por todo el país. Estamos hablando de que a partir de la década de los 70 comienzan a desarrollarse una gran cantidad de procesos asociativos y la emergencia de nuevas organizaciones etnopolíticas que comienzan a transformar el mapa nacional. En esos primeros años 70, en esa primera década, había organizaciones que parecían invencibles, poderosas, que servían como referencia al resto del país. Algunas de ellas eran organizaciones oaxaqueñas como la COSEI. La intelectualidad urbana de la Ciudad de México estaba fascinada con la experiencia de la COSEI. O más adelante, experiencias de lucha campesina en la región de Tuxtepec muy importantes, como las promovidas por la Central Campesina Revolucionaria Independiente de Margarito Montes. Curiosamente, al mismo tiempo, se desarrollaban luchas muy importantes que ha documentado y reseñado Jaime como muy pocas gentes,
¿no? En los pueblos de Rincón, donde 8 pueblos en el 78 se reúnen para formar, para luchar por el camino y conseguir una cooperativa de transporte, como el Comité Coordinador de Defensa de los Recursos Naturales de la región Mije, para impedir la explotación de los minerales, como en 1980, las organizaciones en defensa de los recursos naturales y el desarrollo social de la Sierra Juárez, con 26 comunidades, para luchar en contra del decreto que permitía la explotación de los bosques de Fapatux, o como la Asamblea de Autoridades Zapotecas. Jaime ha documentado todas esas luchas y nos las ha explicado en perspectiva. Simultáneamente se desarrollaban otras movilizaciones de carácter más radical, como las del Güero Medrano, también en la misma Sierra Juárez, ¿no? Con la formación del Partido Unificado del Proletariado de América, que terminarían con su muerte en el año de 1979 y con el asesinato y desaparición de 26 campesinos, de los cuales nunca más se supo nada. O los intentos de organismos también político-militares como la Unión del Pueblo o como la misma Liga Comunista 23 de septiembre por implantarse en la región. Digo todo esto porque en la perspectiva del tiempo, lo que parecía luminoso, lo que parecía mostrarnos que era la luz al final del túnel, eran la lucha de estas grandes organizaciones o de estas organizaciones más radicales. Y las experiencias, como las de la Sierra Juárez o como las de la Mije, parecían ser experiencias pequeñitas, asistenciales. Algunos desde la izquierda las criticaban de asistencialistas, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué sucede hoy? Que 40 años después, 40 años más tarde, lo que aparece como una referencia sólida es precisamente esas experiencias que antes parecían marginales. Y es que lo marginal está en el centro. Y es que para llegar a las raíces, ¿sí?, hay que partir de los bordes. Y lo que está en los bordes generalmente expresa mejor lo que ha surgido de las raíces. En ese contexto, desde esos bordes y desde esa supuesta marginalidad, Jaime comenzó a pensar junto con sus compañeros y junto con las comunidades esa otra realidad que estaban viviendo, esa práctica ancestral de resistencia al colonialismo, esa experiencia de recuperar lo propio para enfrentarlo al ajeno, negociando permanentemente con lo ajeno. Y en ese camino, Jaime también hace música, hace arte, acompaña las luchas del magisterio democrático que comienzan a desarrollarse con toda su beligerancia a partir de 1980 en el Estado. ¿Sí? Se convierte en una referencia en plantones, se convierte en una referencia en asambleas, ¿no? Su arte alimenta ese proceso de lucha, pero él también busca impulsar la producción cultural de muy otras maneras, promoviendo radios comunitarias, promoviendo centrales o lugares para producir música, recuperando la cultura propia. Alguna vez hay ahí algún autor que narra cómo en esta construcción del concepto de comunalidad, Jaime pone el acento en la cultura, mientras que Floriberto pone el acento en la educación. Hoy sabemos que Jaime también lo ha puesto en la educación con experiencias como la universidad, que salvajemente acaba de cercenar sus posibilidades de existencia a la Suprema Corte. En el camino, Jaime construye nuevos conceptos. Habla de la comunalocracia, habla de nuevos términos
para explicar el tipo de relación que las comunidades tienen consigo mismas, con la naturaleza, con la vida. Y se atreve a construir esos conceptos y a utilizarlos y a desarrollarlos. Hace, en el sentido más extenso de la palabra, una epistemología desde abajo. Y lo hace, me parece, con mucha riqueza. Jaime también se gana el derecho de escribir como se le dé su regalada gana. Cuando ustedes ven sus escritos, compilados por lo menos en los 2 tomos de su libro que hace referencia al andar, al camino andado, ¿verdad? Ustedes se dan cuenta que Jaime escribe como quiere, evade el corsé de los formatos académicos que acaban siendo castrantes, que acaban siendo asfixiantes, ¿no? Introduce poesía en sus páginas, ¿no? Y al mismo tiempo, ¿no? Al mismo tiempo que hace eso y que evade eso, Jaime es capaz de explicarnos la naturaleza de las contradicciones del funcionamiento de las empresas campesinas comunitarias como nadie ha hecho en este país. Insisto, nadie ha explicado estas contradicciones entre la asamblea y los técnicos, entre el carácter comunitario o regional de las empresas, ¿no? Que se han desarrollado a lo largo de 20 o 30 años de las experiencias en la Sierra Juárez. No hay, me parece, en la antropología contemporánea, en la economía contemporánea, obras que den cuenta de esta dinámica en la lógica de la lucha por la defensa de los bosques. Hay ahí todo esto que hoy nos parece tan natural como la lucha en contra del cambio climático, por la defensa de la naturaleza, por la defensa de nuestros bosques, ¿no? Puede encontrarse en la tesis de maestría de Jaime o en tantas y tantas otras obras como en su compromiso político. Por eso, la obra de Jaime me parece que es fundamental. La comunalidad, nos ha dicho Benjamín Maldonado, su compañero de aventuras en esto de la comunalidad, no es un principio esencialista, sino es un rector de vida. La comunalidad indica la voluntad individual y de ser colectivo. Desde esta lógica, y con esto termino, Jaime ha logrado construir una producción teórica, y digo esto alabándolo, no como una crítica, ha hecho un desarrollo teórico, ¿sí? Que es simultáneamente un pensamiento de frontera, está en los bordes de los grandes debates que hoy se tienen, pero que fue elaborado hace 20 años, pero que es al mismo tiempo transfronterizo, va más allá del Estado-nación mexicana, no se detiene en los bordes de esta nación. Es un pensamiento potente en cuanto que es capaz de generar una fuerza transformadora y de inspirar a muchísimos jóvenes, ¿sí?, que hoy están a la búsqueda de nuevos paradigmas para actuar. Es finalmente un pensamiento auténtico, un pensamiento individual, pero nacido de lo colectivo. Seguramente Jaime no estará de acuerdo que es individual, ¿no? Ha insistido una y otra vez en que el individuo no existe, pero es su obra, es su creación junto con las comunidades, pero es su trabajo, es su esfuerzo. Nadie lo hizo en su lugar, por más que haya estado acompañado. Entonces, desde ese punto de vista, es un pensamiento genuino, auténtico y original. Por ello, tenemos, me parece, aquí un premio que ha sido construido, merecido a lo largo de la lucha de toda su vida. Felicidades, Jaime, y felicidades a todos ustedes, a la Feria Internacional del Libro de Oaxaca por otorgárselo. Muchas gracias. Shnash Namuk, Shnash Tat Jaime, Tat Luis,
Diaskuhuyup paneite yamen paata sa ayuknak tukmuhkan andashondahkan yadhyuhkiahtan yadhianmaan Jaime Martínez Luna Diaskuhuyup. Muchísimas gracias a la Feria Internacional del Libro, a todas las personas involucradas que han hecho posible la entrega de este reconocimiento, este premio que tanto me conmueve y me emociona a Jaime Martínez Luna. Y me siento muy honrada y siempre maravillada de escuchar también a Luis, de que nos ilumina con una perspectiva compleja, histórica, que ha acompañado desde hace mucho tiempo. Yo quiero empezar diciendo que yo conocí a Jaime, primero antes de conocerlo a él, conocí su voz en el altavoz de mi comunidad, mientras decía que al tequio estaban llamando y que al tequio vamos ya y que adelante, con el tequio el pueblo adelante seguía. Y entonces yo me preguntaba, me parecía interesante que hubiera una canción que hablara de una palabra tan cotidiana y que se escuchara en el altavoz de la comunidad mientras se llamaba a tequio comunitario. Poco a poco, con el paso de los años, fui escuchando, leyendo, sabiendo, por su gran impacto, el impacto de su pensamiento, además, no solo en los movimientos sociales surgidos en la Sierra de Defensa, sino también por medio del magisterio, ¿no? Que la influencia de su pensamiento ha sido fundamental en el magisterio oaxaqueño. Y sabiéndolo a través de los profesores, de las profesoras, hasta que llegó un día en el que conocí antes a Luna Marán, y un día me dijo, mi papá va a venir, va a llegar acá, y entonces se imaginarán la emoción de poder conocer a Jaime. Y por fortuna en ese momento fue comenzando una conversación que ha llegado a tintes bastante beligerantes, como el día que dijo, el individuo no existe, y entonces yo le dije, Jaime, estás llevando esto de la comunalidad demasiado lejos. ¿Cómo que no va a existir el individuo si la muerte es la confirmación de que solo podemos experimentarla individualmente? Y me respondió, como siempre, de una manera ya que no podía argumentar más, me dijo, pues no, al contrario, ¿no? La muerte es la confirmación de volverse todavía más comunal con la tierra. Ante eso dije, está bien Jaime, es irrebatible tal afirmación. Y bueno, además, como ha dicho Luis, el pensamiento de Jaime es prolífico y en muchísimos formatos, desde el formato libro, desde el formato tesis, pero también en las redes sociales. A mí particularmente me emociona, me entusiasma su escritura en las redes sociales porque anuncia también su vigencia en el pensamiento de muchas personas que vivimos y que estamos participando activamente en las estructuras comunales, que personas como Jaime y también como Floriberto Díaz, como Joel Aquino, como Juan José Rendón, como Benjamín Maldonado, como todo este pensamiento de comunalidad ha descrito. Es decir, como a diferencia de otras utopías o ideologías que están esperando su turno de tener, por ejemplo, el control del Estado para demostrarnos su eficacia, la comunalidad lleva 500 años más o menos demostrándola como una herramienta que hace posible la vida. Y en este sentido quisiera invitarles a hacer un viaje en el tiempo. Estamos casi 450 años atrás y tenemos entre cálculos, entre pandemias, entre epidemias, entre guerras, trabajo forzado, en eso que se han llamado las guerras de conquista, que 9 de cada 10 personas, más o menos el cálculo que se hace, que pertenecen a pueblos nativos, ha fallecido, ha muerto. Y en esa estructura pienso en alguna mujer que en 1660, como parte de la sierra, forma parte de una rebelión, una gran rebelión que empieza en Tehuantepec, pero que se va contagiando a otras alcaldías españolas. Y por un momento, como por un año, esas rebeliones expulsan, incluso en Tehuantepec,
los pueblos zapotecos, icots, mijes, chontales de Oaxaca. Incluso matan al alcalde mayor de Tehuantepec. Y hay una rebelión en la que el alcalde de Nejapa tiene que salir, tienen que salir otros alcaldes, el de Villalta también, y entonces hay una suspensión momentánea del orden colonial durante un año, casi un año. Después, lo que repiten es que no quieren ni Dios ni tributo, ¿no? Se rebelan contra esa idea. Entonces hay un ejercicio en el que las estructuras de autogobierno, esas estructuras que cientos de años después describirán como comunalidad, suspenden ese orden colonial. Después viene una tremenda represión, ¿no? Castigos ejemplares que dejan claro que no es posible, ¿no? que el orden colonial regresa. Sin embargo, se configura entonces una estructura que no es una estructura que podamos llamar prehispánica, sino es una estructura de resistencia. Estas entidades comunales, comunitarias, que van a configurar la resistencia que nos ha traído hasta aquí. Pero pienso en alguna mujer, una de las mujeres que ya han participado en esos levantamientos, viendo los castigos ejemplares a las rebeliones, viendo tanta muerte por hambre, ¿no? Por entregar. Una de las quejas era que los niños, las niñas se quedaban sin alimentos por la exigencia de tributos en maíz, por lo menos en la sierra, y contemplar eso, y tal vez ella estaría muy desolada, ¿no? Esa rebelión que dio paso a una gran esperanza había sido reprimida terriblemente. La gente estaba muriendo entre pandemias, trabajo forzado, entre tributos, entre toda esta violencia, y yo creo que sentía una desesperanza, ¿no? La esperanza que surgió con esa rebelión, sentiría una desesperanza de ver, ¿no? esos castigos ejemplares. Y me gustaría que viajáramos en el tiempo y decirle a esa mujer que no, que a pesar de que el futuro se veía apocalíptico, de que la rebelión había sido castigada, decirle que viajamos, decirle, ¿qué crees? A pesar de tanta muerte, a pesar de todo eso que sucedió, seguimos hablando mije, zapoteco, chontal de Oaxaca, zapoteco del Istmo, zapoteco de la Sierra, y seguimos con esas estructuras. Contra toda evidencia y contra todo razonamiento, lo logramos. Estamos en el siglo XXI, siendo mijes, siguiendo con la existencia de ser serranos, zapotecos. ¿Qué fue lo que permitió eso? Lo que lo permitió fueron esas estructuras comunales. No es algo que se tiene, una utopía que hay que demostrar. Son estructuras que han permitido la vida contra todo pronóstico razonable. Y cientos de años después, escuchamos en las palabras de muchas personas y de una práctica comunal, ahora escrita, narrada en español, en un acto generoso de personas como Jaime, que yo pensaría también en una gran traducción que hace de estas estructuras que permitieron la vida, describiendo la comunalidad. ¿Qué es la comunalidad? ¿Cómo funciona la comunalidad? ¿Cuáles son las bases de la comunalidad? Al mismo tiempo que participan activamente en esas estructuras comunales. A diferencia de otras utopías e ideologías, tenemos suficientemente pruebas de que es la manera en hacer posible la vida. En la situación en la que estamos, ante una emergencia climática, ese orden colonial que reprimió esas rebeliones en 1660 en Oaxaca, ha tenido como consecuencias otra vez que nos está proveyendo de muerte. Tenemos que ese orden colonial que se alió y desarrolló junto con el capitalismo nos trae en un contexto de nuevo en el que, pensando en esa mujer de las rebeliones de 1660, parece difícil de lograr. La emergencia climática, ¿no? Que provee de nuevo un contexto de muerte. Por fortuna hay un elemento, una estructura de resistencia ya ensayada. Y entonces cuando pienso
en que no será posible, en que el futuro se ve terriblemente apocalíptico. Pienso también en esa rebelión y en todas las descripciones que va planteando Jaime sobre la posibilidad de un futuro y de si vamos a poder proveer vida, va a ser otra vez en estas pequeñas estructuras que son las que pueden poner más en crisis al capitalismo y al colonialismo. Entre ellas, entre muchas, la comunalidad. Y su descripción cotidiana, prolífica, me da siempre esa esperanza. Un día, ante una desesperación mía, le hablaba a Jaime sobre todas las amenazas que tienen las asambleas. Y él otra vez tranquilamente me habló de cómo las asambleas pueden ser resilientes y me dijo, confía en la asamblea. Y me fue explicando esos mecanismos. Esa traducción continua y cotidiana de los valores de la comunalidad y de la posibilidad de vida en esa resistencia comunal, cotidiana, más asociada al cuidado que a las grandes gestas de conquista del Estado, han sido siempre una fuente de esperanza. Y en ese sentido, cada vez que leo a Jaime, por más que discrepe con la idea del individuo, que no existe, pero que ya me convenció, pienso en que el futuro tendrá que ser comunal, porque de otra manera esta ilusión que es el individualismo, la ilusión de que el individuo existe, y todavía más radical para el pensamiento, en contra del pensamiento de la tradición occidental, cuando Jaime dice la libertad no existe, los liberales creo que se ponen un poco mal al respecto, ¿verdad? Pero ya Jaime nos dirá por qué la libertad no existe y no está tan mal que no exista. La posibilidad de vida. Y entonces encuentro en sus palabras y en su aporte generoso, cotidiano, en la estructura de Guelatao. Entiendo que Jaime está activamente dando cargos y servicios, pero también proponiendo nuevas posibilidades en el caso de la universidad, que la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca, que en un giro de verdad indignante y patético, si me permiten decirlo, en que una propuesta nacida de las asambleas, nacida de las comunidades, nacida, impulsada también en gran parte por Jaime Luna, del cual es rector, el sistema judicial mexicano, a través de la Suprema Corte, haya decidido, digamos, no cancelar, porque creo que hay muchas posibilidades de hacerlo, pero determinar que como no cumplió con la consulta, es decir, cómo de alguna manera el derecho positivo se está usando como una espada contra esas estructuras y propuestas comunales. Y así, justamente en otra de esas largas charlas con Jaime, en el que seguía yo tratando de convencerle de que el individuo existe, pensaba en todas las múltiples opciones en el que esta apuesta, si pensamos en el modelo del Estado como funcional a ese capitalismo que está destruyendo el planeta, pensaba también en una milpa sociopolítica, en una opción y una variedad. Si el Estado es un monocultivo sociopolítico que ha parcelado el mundo, del otro lado no tenemos una sola respuesta. No es comunidad contra Estado, sino una milpa diversa, compleja de opciones que van desde la comunalidad serrana, los caracoles zapatistas, las propuestas de confederación de las mujeres kurdas, las estructuras punk en las ciudades, las estructuras clánicas, nómadas, las estructuras tribales. Entonces hay muchas respuestas en diversidad a ese monocultivo. Y entre todo esto, un gran milpero, alguien que está cuidando esa milpa de opciones y de propuestas, encontramos la palabra de Jaime Luna. Y esa semilla es la que tenemos que seguir cuidando. Muchísimas gracias, muchísimas felicidades, Jaime.
Corte B. Corte B. Corte B. Corte B. Realmente quisiera decirles muchas cosas más, pero creo que las dos dimensiones que han planteado Luis y Jazz lo dicen en gran parte. Miren, yo voy a seguir siendo necio, provocador. ¿Por qué? Porque no me represento a mí mismo. Lo que tengo, lo que digo, lo que escribo, lo que canté, lo que hago todos los días no es mío. Me lo dan todos. Las ideas, la fuerza, la energía,
yo la recibo de su mirada. Por eso soy el momento y el espacio en que existo. Y en ese sentido ratifico, el individuo es una ficción. Nos han hecho pensar que somos un individuo. No, somos el resultado de un todo. Lo que tocamos, lo que escuchamos, lo que gustamos, lo que hablamos, lo que vemos, pero sobre todo lo que respiramos. Esto hace del ser comunal un ser dependiente del mundo. Un ser que no puede explicarse por sí solo. Por eso los filósofos, por más interpretaciones que hagan, nunca va a ser completa la exposición. ¿Por qué? Porque se olvidan que respiran, que dependen del agua, del alimento y de las estrellas, carajo. La luna y el sol están en nuestro ser. No nada más en las mujeres, está en todos. Por eso voy a seguir sosteniendo que lo que hago es resultado de un proceso tan rico, tan devastador, pero tan enriquecido por la propia energía que genera nuestra existencia total. Por eso el futuro es comunal y estoy totalmente convencido. Porque el laberinto no nada más del neoliberalismo, sino del liberalismo francés, de la Ilustración, que refrendó, que consolidó todo lo clerical, lo militar que se impuso con la colonia. Tiene que desaparecer para entendernos que somos un proceso comunal, integral, que el futuro del mundo, ya no nada más de Oaxaca, es comunal. Por eso planteo dos visiones del mundo. La que tenemos los que sabemos que respiramos y dependemos del mundo, y los que ven el mundo y analizan el mundo y lo destrozan. ¿Por qué? Porque se separan del mundo. Ven cada cosa como un objeto. Por eso la cosificación que tanto los hablan es permanente. Cosificamos el agua, la tierra, la energía, hasta la energía solar ya no las tienen cobradas o las están cobrando. ¿En qué mundo vamos entonces a desembocar? Si vamos a seguir cosificando todo, si vamos a olvidar que respiramos. Cualquiera diría, oye, pero eso es una banalidad. Pues lo siento mucho. Tápese la nariz y la boca y van a ver qué pasa. Se dan cuenta que estamos dependiendo del mundo y por eso, insisto, la libertad no existe. La libertad es un razonamiento liberal. Y eso es lo que nos lleva a la libertad de
comercio, la libertad de expresión, la libertad de los niños, los derechos de los niños y los... Pero que tenemos que crear un nuevo lenguaje, porque el español ya llegó para quedarse, desgraciadamente. Pero hay que pensar en Mije, no traducir el español al Mije. Yo que soy víctima de este colonialismo que nos arrebató la lengua, que mi madre la hicieron sentirse avergonzada porque hablaba zapoteco y por eso me obligó a callarme en zapoteco. Debemos eliminar esto. ¿Pero cómo? Si todos los libros, desde García Márquez hasta Bernal Díaz del Castillo, ¿sí?, observamos al mundo y lo recreamos. Por lo tanto, nos separamos del mundo. Así no vamos a avanzar. Creo yo que los escritos, por el motivo mal hechos que hago, lo que trato de decir es que lo que escribo es de ustedes. Por eso no es un homenaje a Jaime Martínez Lola, es un homenaje a un proceso grandísimo que empezó hace más de 500 años. Y la rebelión fue utopía, fue esperanza, pero sigue siendo realidad. Y tenemos que encontrar de lo comunal la sustancia, el venero permanente. Y si lo tenemos que decir en las palabras en español, tenemos que buscar por dónde caminar. Por eso a la obligación la mando al carajo y le digo ahora, es obligación. ¿Por qué? Porque somos del ombligo nuestra relación con la tierra, con el mundo, con todo. Cualquiera diría, este es un sangrón, este quiere ser una vaca sagrada. Al diablo, no hay vacas sagradas, las hacemos nosotros. Todos tenemos algo que aportar. Y creo que Luis, con la historia que nos hizo ver esta vez, manifiesta la enseñanza, la fuerza del coraje que tenemos en Oaxaca. Por eso me atrevo a decir que es una estupidez no reconocer que los pueblos tenemos nuestro propio raciocinio, que si bien durante la rebelión no lo pusieron en blanco y negro, porque no lo necesitaban, lo hablaron, lo dijeron, lo gritaron, lo cantaron, pero ahora tenemos que escribirlo. ¿Por qué? Porque también con los libros nos joden. Por eso tenemos que cambiar la educación. Y por eso disculpo a la Suprema Corte. De verdad. ¿Por qué? Porque no sabe. Es ignorante de que somos una nueva visión del mundo. Pero una nueva visión que es demasiado vieja, porque es naturaleza viva. Por eso, si ellos quieren consulta, como ellos creen que es la consulta, ahora se las vamos a hacer. Pero ¿saben qué? Todos generamos la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca, todos esos movimientos, la COSA y la Unión del Pueblo, la Liga, la rebelión que mencionaste, todos generamos la nueva intelectualidad comunal. ¿Y esa dónde está? Ahí en la banda de música. Por eso me siento en confianza conmigo.
porque sé que está la niñez de mi pueblo, la juventud de mi pueblo está aquí conmigo. Y está la que nos representa y el compañero Mondo que nos dirige en materia educativa. Ellos saben para qué sirvo en el atao y para qué no sirvo. ¿Sí? Porque uno hace en comunalidad lo que realmente puede hacer. A nadie se le exige lo que no puede dar. Y las ideas que brotan en la asamblea, alguna vez no se escuchan, a la siguiente ya se escucha más, a la tercera ya se escucha más. De repente ya fue un acuerdo. Y tenemos que entender que la vida no es el derecho. La vida es el acuerdo que toman X número de compañeros para emprender algo. Y el acuerdo, como ustedes vinieron a esta celebración, es el acuerdo en el que coincidimos y el que nos da las bases firmes para hacer lo que necesitamos todos. Por eso el futuro es comunal. Por eso el futuro no es individual. Y ténganlo por seguro que voy a ser necio no por Jaime Luna, no por Jaime Martínez Luna, sino por la necesidad de ustedes. Y por eso aprendí mucho cantando. Y por eso la canción del Tequio nació de los maestros. Yo la hice con los maestros. Ellos me aportaron las ideas. ¿Y quiénes fueron los que primero agarraron comunalidad para meterlo en su plan? Los maestros. Los maestros están con nosotros. Claro, cualquiera diría, pero no todos, ¿verdad? Claro, pues en la asamblea estamos todos. Los egoístas, los inertes, los rolleros, los borrachos, todos los... Pero la asamblea existe y decide. Le cuesta trabajo, pero si la riega en la siguiente asamblea corrige el error. Por eso, qué mejor que sigamos ese ejemplo como ahora. Oaxaca, mi último atrevimiento, y se los digo de una vez como cuates. Oaxaca no necesita un gobernador, no necesita poderes centrales, quizás un administrador. ¿Y saben por qué? Porque el 80% de la ciudadanía en Oaxaca decide en asamblea. De 570 municipios, 400 deciden en asamblea. De esas, tomando un promedio de 15 por municipio, casi llegamos a 8,000 comunidades que decidimos en asamblea. ¿Cuántos somos en Oaxaca? 10,000 y pico de comunidades. Y en el país, ¿quién es el estado que tiene más municipios? Oaxaca. Entonces, si tenemos tanta lógica, actitud asamblearia, ¿para qué necesitamos un gobernador? Si nos gobernamos solitos. Y lo hacemos mejor que esos recursos lleguen directamente a los municipios y los regidores a ponerlos a trabajar. ¿Para qué? Y lo digo porque estoy aprendiendo el largo peregrinar actual de la burocracia. Y de ahí vengo hace rato, toda la mañana me la pasé en oficina. Por firmas.
Me mandan de un escritorio a otro. ¿Para qué? Si ya está decidido el recurso en México, ya por favor, una firma nada más que sea el que te necesite. Ah, no, pero son 5 de firmas. Entonces, tenemos que transformar la estructura organizativa en Oaxaca. Los partidos políticos no representan a la población. Durante más de 70 años fuimos priistas. Ahora somos morenistas. A lo mejor tardamos otros 70 años. ¿Por qué no nos interesa? ¿Qué piensan unos y qué piensan? Lo que nos interesa en Oaxaca es que las decisiones que tomamos en asamblea se cumplan. Y es en Oaxaca. Claro, no puedo hablar así de todo el país. Pero Oaxaca es caso aparte. Y mientras Oaxaca siga tomando las decisiones en asamblea, saldrá adelante. Téngalo por seguro. Y estos trabajos que iniciamos muchas generaciones, que Luis, por fortuna, ha conocido, y ahora Yanay también, como cantidad que mejor no menciono sus nombres porque son muchos, van a seguir alentando esa lógica comunal de la vida. Enfrentar el colonialismo permanente, enfrentar el patriarcado permanente, enfrentar el Estado de Derecho en Oaxaca, tenemos que ponerlo a discusión. Con nuevo lenguaje. ¿Por qué? Porque el español es un idioma colonizador, individualizador. Por lo mismo, tenemos que crear nuevos conceptos que digan lo que realmente sentimos, pensamos y hacemos. ¿Sí? La vida en Oaxaca es tequio. Reconozcamos eso. Avancemos. Eso no le quita el que yo agradezca a la Feria Internacional del Libro Oaxaqueño el que nos den oportunidad para celebrar el trabajo de mucha gente, de mucha gente. Si le ponemos su nombre está bien, pero no creamos que esa gente es el individuo el que hace las cosas. No, ellos lo dijeron con datos muy precisos. Entendamos el todo. Y con eso les digo muchas gracias por habernos acompañado en esta ocasión. Bueno, invitamos a Vania Reséndiz, directora general de la Filo, para que haga entrega del reconocimiento a la trayectoria Filo 2021 a Jaime Martínez Luna. Jaime, Jazz, Vani, Luis, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mesa. Muchísimas gracias a todos ustedes por su presencia, por su participación. Y bueno, no terminamos porque se quedan todavía con la Banda Filarmónica Infantil y Juvenil Yelató
bajo la batuta del maestro Fernando Sandoval Luna. Muchísimas gracias. Buenas noches.
Corte.